Respecto de este tema de representatividad también, el interior, que bueno, en este caso ahora contamos con las provincias, pero bueno, los demás territorios virreinato del Río de la Plata, ¿cómo fue que se enteraron? ¿Qué les pasaba en estos momentos entre abril y mayo de 1810? Al comienzo no tenían ningún tipo de contacto porque la semana de mayo arrancó el viernes 18 de mayo, terminó el 25, el viernes 25, por lo tanto no hubo tiempo de noticiar, simplemente llegaron comunicaciones a Santa Fe, a Córdoba. Y las noticias tardaban semanas. Pero solo se contó que había un movimiento generándose. Es más, en muchos casos en la propia Buenos Aires no se percibía todo lo que nosotros llamamos revolución. Justamente el primer acto de la Junta presidida por Saavedra, fue enviar chasquis a los cabildos de las provincias para invitarlos a que, informarles sobre lo que había ocurrido e invitarlos a que envíen sus representantes, lo que terminó conformando la Junta Grande. Es decir, que había que ver cómo reaccionaban, y la reacción fue dispar. Mientras que Montevideo no aceptó el cambio propuesto por Buenos Aires, Mendoza, por ejemplo, y Salta inmediatamente se plegaron a esta nueva forma de gobierno autónomo. Claro. Lo que daría paso incipiente a los caudillos posteriores, ¿no? Artigas y demás. Pero para eso faltan años de la guerra independentista. Sí, en realidad para los caudillos todavía faltaría un tiempo más. En ese momento simplemente los cabildos deliberaban sobre si lo que había hecho Buenos Aires estaba bien. Y si había que apoyarlo y si había que enviarles representantes. Antes hablamos de algunos mitos que se terminaron convirtiendo en símbolos. Sí. Uno que me llamó mucho la atención de tus libros es que hablas de la jabonería de Vieites, que no era de él. ¿Cómo es esto? La jabonería en realidad era de Nicolás Rodríguez Peña. En realidad las reuniones se hacían en la casa de Rodríguez Peña, que quedaba en lo que hoy llamaríamos Bartolomé Mitre y Suipacha, en la quinta de Rodríguez Peña, que era Callao y Marcelo T. Alvear, y la jabonería de Vieites, que era también de Rodríguez Peña, y que la administraba, en realidad el que iba a trabajar era Vieites, de ahí el nombre. pero en realidad el dueño era Nicolás Rodríguez Peña, y esa estaba en lo que hoy sería México y la 9 de julio. Claro. Y en esas reuniones, que uno se las imagina como un tanto secretas y ocultas, ¿no? Porque estaban preparando de alguna manera una conspiración contra el status quo que reinaba en ese momento en Argentina. ¿Cómo lo tenemos que entender a tiempos de hoy, ¿no? Si se lo tenemos que explicar a un recién llegado al país? ¿Fue un golpe militar? ¿Fue un movimiento popular? ¿Qué fue la Revolución de Mayo? ¿Cómo lo podemos encarar? Bueno, tal vez la palabra revolución también haya sufrido cambios y se ha denostado en algún sentido. En aquel momento lo que ocurrió es que si nosotros teníamos un virrey que dependía de Fernando VII ya no estaba más en el poder. Estaba el hermano de Napoleón Bonaparte. Si la Junta de Cádiz, que era la que representaba la soberanía de Fernando VII, había caído, el virrey no dependía de nadie. Claro. Eso se planteaba a Buenos Aires. Es decir, cuando se generó el cabildo, era para primero discutir de quién dependemos, cuál es la institucionalidad en este momento. Y allí fue donde se decidió que evidentemente el virrey no dependía ya de nadie, no tenía un poder, y que alguien tenía que asumir esa soberanía, y lo hizo la Junta. Es decir, había que plantear eso. Ahora, lo curioso fue, cuando vos decís de confabulaciones, bueno, justamente lo más interesante fue que eran las mujeres las que iban por las casas con la información. Casilde Garzábal de Rodríguez Peña, Saturnina Otálora de Saavedra, inclusive Bernardina Chavarría de Viamonte. Viamonte era uno de los jefes de patricios, las tres embarazadas, y justamente se visitaban y se llevaban información que daban los maridos o que se surgían en sus casas, en reuniones de hombres, que por lo general se hacían un poco más tarde, porque amparados, digamos, por la noche, se podía disimular un poco más este tipo de reunión. Eso, en lugar de usar WhatsApp, las mujeres iban transfiriendo otra vez la información. Las mujeres eran las que transmitían la información de casa en casa. Otros dos personajes que siempre llaman la atención, sobre todo cuando se empieza a estudiar este tema, fueron French y Beruti. Que algunos los escriben tal vez como dos jóvenes entusiastas, pero otros tal vez con un poco más digamos, de consideraciones tal vez aguerridas respecto de si portaban armas o no, que eran capaces inclusive de matar.
¿Qué hay detrás de ellos? ¿Qué se esconde? Bueno, ellos pertenecían a un cuerpo militar. French era el jefe, el superior de Beruti, de Antonio Luis Beruti, Domingo French. Y justamente lo que ellos tuvieron a cargo fue la organización del Cabildo Abierto. Cuando digo la organización, tal vez una palabra un poco exagerada, porque lo que hacían era admitir a algunos vecinos de los invitados que ingresaran al Cabildo y a otros disuadirlos para que no participaran. Justamente a los que tenían un concepto más de realistas, más de apoyo al virrey, en muchos casos fueron disuadidos. Eran hombres duros, eran hombres con cierto grado de violencia que en realidad se manifestó a partir de junio o julio de 1810, no tanto en mayo. ¿Se hacían llamar la Legión Infernal? ¿Puede ser? Después pasaron a ser conocidos como la Legión Infernal. En los primeros días de mayo, claro. La semana de mayo todavía muy incipiente, era todo muy incipiente. Sin embargo, nosotros tenemos el famoso mito de las escarapelas. Claro. ¿No? Bueno, hay que hacer una salvedad. La escarapela era un distintivo militar. En todo caso, lo que se podían distribuir eran cintas. Es decir, la redonda de ninguna manera iba a distribuirse entre civiles una escarapela. Sí las cintas, porque se utilizaban para mostrar cierto partidismo hacia alguna opinión, hacia alguna idea política. Así que si se repartieron fueron cintas. Y las celestes y blancas, concretamente, el reparto de cintas celestes y blancas donde participaron French y Beruti, eso ocurrió en marzo de 1811 y en abril de 1811. No existieron cintas celestes y blancas en 1810.